Clandestino. Con Isabel Galeote. Onda Local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos a Clandestino, un programa de radio que palpita al ritmo de la dignidad y la rebeldía y donde cada semana cobra vida la comunicación social. Aquí incorporamos y visibilizamos asuntos, luchas, espacios, proyectos, territorios, naciones, pueblos y personas de este mundo globalizado, mientras desmontamos las falacias del poder, dándole voz, como si de una caja de resonancia se tratara, a quienes nunca o casi nunca la tienen en los grandes medios generalistas. Así que aquí nos tienen, con el firme propósito de continuar aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común, abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez, cercanía y hasta me atrevería a decir que valentía dados los tiempos en los que nos está tocando vivir. Además, todo ello ofreciendo el micrófono y el programa entero mismo a gentes invitadas a conversar que son, están y tienen mucho que decir, porque de hecho es que están, dicen y además hacen, como nuestra invitada de hoy. Así que mientras continuamos haciéndonos compañía, les volvemos a agradecer cada una de las veces que nos hacen sentir que nuestro esfuerzo como radialistas sirve de algo cuando nos cuentan que no solamente podemos, sino que además debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Por lo tanto, no se me vayan a distraer con otra cosa que no sea la radio, que mientras se acomodan, bueno, aunque no demasiado, y se preparan para escuchar, que no oír, yo no pierdo el compás y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y comenzamos a clandestinear con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos envían las compañeras y los compañeros de la familia clandestina que anda repartida por el mundo y que crece día a día. Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, la red radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina y El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, la Red Internacional de Medios Digitales Enlazados, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babel Latino y, por supuesto, y con especial mención a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Y bueno, otra cuestión que ya conocen y que no se me puede olvidar, a ver si a fuerza de repetir mi propuesta terminamos reflexionando sobre la importancia que tiene adueñarse de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios y de proximidad para socializarlos, en definitiva, las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Mi interés, ya ustedes saben, no es otro que intentar que nos creamos individual y colectivamente el concepto de que lo público es del pueblo y, por lo tanto, un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente. Por supuesto, también políticamente, o no sería radio de proximidad. Y, desde luego, les pido que tengan presente siempre esto que también les digo. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. Verán ustedes, el nacimiento de ciertas fundaciones, asociaciones y ONGs no son un simple acto administrativo, sino un gesto profundamente humano por el deseo de transformar la vulnerabilidad en oportunidad y el dolor en impulso creador. Surgen de una intuición luminosa y de una certeza testaruda de que cuando se acompaña a una persona en su momento más frágil, se cambia no solo una vida, sino también el tejido entero de una comunidad
encarnando esa mezcla perfecta de valentía y ternura que inspira a quienes buscan construir un mundo más justo a través de ir plantando semillas que empujan ese proyecto hacia adelante. Esto es una red que se teje punto a punto, con manos diversas, para sostener futuros que antes parecían imposibles. Y no me dirán que una entidad que nace así, con la mirada puesta lejos y los pies firmes en la tierra para crear oportunidades reales, proteger derechos y acompañar procesos de vida desde la dignidad, el cuidado y la esperanza práctica, no es algo que no necesitemos como humanidad, como mujeres, porque el futuro no se espera, sino que se teje, y porque aquí cada hilo importa. Y hoy en Clandestino echamos una hebra a la Fundación Marta Tejiendo Futuro. Yo no les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar, y mientras tanto, desde nuestro programa, seguiremos intentando ejercer eso que algunos y algunas llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social, pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes, pero más aún de quienes nos gobiernan en el mundo y en nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias, por supuesto cada una y cada uno desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero si no somos nosotras, díganme quién, y si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Campillos, y por aquí, hoy, José Trigos, en el control del sonido, y quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas. Hoy nos acompaña en Clandestino una mujer sabia, donde las haya. Yo pensaba presentarla contando cosas de su currículum, pero es que eso es imposible. Necesitaría todo el programa y alguno más para contarlo, y además para ir parándome en cada momento a pedirle que nos explicara cómo, por qué, con quién hizo y con quién hace todo. Así que, en lugar de eso, con todo mi respeto, admiración y cariño como merece, prefiero decirles que María Fuentes Caballero, que es como se llama nuestra invitada de hoy, ha convertido la medicina en un acto profundamente humano, que abrió su mente y también su corazón a una concepción holística de la salud que abarca todas las dimensiones del ser humano. Por lo tanto, no se deja atrás ni el aspecto social, ni psíquico y espiritual. Vamos, que no es una mera mecánica de cuerpos, como yo digo algunas veces. Y que además no solo lo practica, sino que lo comparte, y lo compartió desde el minuto uno, generando procesos sociales, comunitarios, promoviendo en definitiva iniciativas de salud con perspectiva de género, maternidad, parto respetado, crianza consciente, un impulso constante hacia una sanidad más humana, justa y empática. Bienvenida seas a Clandestino, María. Buenos días, Isabel. Me tienes con el corazón
no sé si expandido o en un puño, desde que empezaste tu intervención. Estoy tratando de controlar mi propia emoción, porque te crees absoluta y completamente lo que estás comunicando. Sí, me lo creo. Y que Dios te mantenga la capacidad de conectar lo que piensas con lo que sientes, con lo que dices, porque desde las periodistas, que no voy a decir si son muchas o pocas, el mundo que juzgue, que saben hacer su tarea con el calor, con el amor y con la motivación suficientes para despertar intereses del minuto uno. Estoy feliz de escuchar eso en los tiempos que están cayendo, porque me suena fresco, me suena real, me suena esperanzador, aparte de que me has dejado patidifusa de la cantidad de ondas de radio que nos escuchan o que estáis conectadas, ¿no?, a lo largo y ancho de la geografía. Y bueno, pues aquí estoy dispuesta pues a conversar el rato que podamos. Y yo Gracias y yo por encantadísima. querer escuchar. Y yo encantadísima de que estés aquí. Porque sabes que desde el minuto uno que yo te escuché, dije, María tiene que venir a Clandestino, María tiene que participar en Clandestino y contarnos cosas. Yo lo que pude comprobar cuando nos encontramos en Benarrabá, en el 13º Foro Feminista Rural Rocío Eslava Suárez, que las compañeras de la Universidad Rural Paulo Freire titularon Propuestas comunitarias frente a la fantasía de la individualidad, fíjate tú qué título, es que tú no entiendes la medicina como un simple oficio, sino como un acto de conciencia, de dignidad y cuidado. ¿A cuántas mujeres, bebés, familias has podido acompañar devolviendo la dignidad a la maternidad, respeto al parto, humanidad a la salud? ¿Alguna vez has pensado en ello? No por contabilizar, sino, no sé, por decir, jolín, he puesto semillitas. Imposible contabilizar porque está tan ocupada en hacerlo. Yo siempre digo que los que se dedican a las estadísticas es que no están tan ocupados en hacer como en contabilizar. Entonces, sí que en su día, cuando hacía estadísticas, hacíamos, ¿no?, común con las colegas de todo el país, porque era necesario hacer visible, ¿no?, que no eran solo 3 las locas, aunque no somos muchísimas, pero que era una alternativa real, que hay mucha población que lo reclama, o por lo menos la suficiente para que se le dé el derecho, como decías tú antes, a ejercerlo, porque ya se lo toman, pero no nos lo sufragan, no lo subvencionan. Entonces, pues en esa época, que sí que todavía atendía los partos, y hace tiempo que no, llegué a contabilizar más de 500, pues alrededor de 600, teniendo en cuenta que eso era todo el proceso de embarazo, parto, nacimiento y crianza después. O sea, no estamos hablando de asistencia a parto, estamos hablando de asistencia a todo el proceso de la maternidad y la paternidad, porque además siempre lo hemos hecho pues con la familia, o sea, con la pareja, fuera hombre, mujer y bueno, pues eso en cuanto al proceso maternal directo, incluyendo partos. Ya si nos vamos a todo lo que hay en los aledaños, que es pues desde que vienen y los traen recién naciditos, que ya hace mucho tiempo que ya no atiendo los partos, hace ya como 15 años, pero si los traen recién naciditos y pues a veces pues la familia completa, ¿no? Yo sigo siendo en ese sentido médico de familia literal, porque hay veces que veo a las familias enteras, desde el recién nacido a la abuela. Y bueno, pues de ahí ya son muchos miles, porque estamos hablando de 45 años de práctica médica, clínica, y ahí pues cabe mucha gente, ¿no? Pero más que el número, yo diría, cuando decías algo de que hacía de la medicina algo social, es que yo creo profundamente que más que la medicina, la salud es algo no solo social, es un patrimonio individual, familiar, social, colectivo, universal, y que la función del médico, de la médica, es contribuir a eso, no es sustituirlo, no es negarlo, no es abanderarse de ello, es impulsar y sostener a la población en todos los ámbitos posibles para que ese patrimonio sea ejercido. Y en definitiva, si estamos hablando de salud, de saber de qué estamos hablando de vivir. De todo. Estamos la hablando salud de es la vida. Es Entonces, no es posible cuidar la salud o la medicina sin estar cuidando de todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde la propia reproducción, nacimiento, hasta la partida, ¿no? Eso también, la vida me ha sido generosa y también me ha permitido acompañar algunas despedidas.
Y en el camino, pues todo el entre paréntesis, ¿no? Entre el nacimiento y la muerte, pues está la vida y sus momentos más vulnerables, ¿no? Así que sí, la vida ha sido generosa conmigo y me ha dado esas oportunidades, gracias a Dios. Menos mal. Como dices tú, gracias a Dios. Tú eres una jiennense que nace en Bedmar, en Sierra Mágina, y que tu familia, como tantísimas familias andaluzas como la mía misma, ¿no?, emigra en los años 60 a Cataluña. Allí es donde tú estás, pasas tu vida joven, estudias. Y bueno, estudias medicina en la Universidad Central de Barcelona, pero allí mismo es donde tú empiezas a desarrollar una etapa profesional con programas de educación de salud en diferentes lugares y sobre todo con mujeres. ¿Qué proceso? Porque todo el mundo tenemos a alguien que nos encontramos en el camino o un momento de algo que vivimos que nos impulsa a decantarnos por desarrollar nuestra profesión de una forma u otra. ¿Con quién te encontraste o con qué te encontraste tú? Pues como tú has dicho antes, haría largo contarlo porque no fue una sola persona. Si tengo que empezar por la primera sería mi madre, porque mi madre, estando todavía en el pueblo y en las épocas que has nombrado, los 60, cuando las grandísimas emigraciones, primeras eran emigraciones de los hombres que se iban a buscar pues el dinero y el trabajo a otros lugares, pues había, tú sabes, la inmensa mayoría de la población en esa época era analfabeta. Sí. Y entonces yo vi como mi madre, desde que yo tenía apenas 5 o 6 años, mi madre leía y escribía cartas y luego enseñaba a alfabetizar a las mujeres del pueblo para que pudieran comunicarse con su gente querida allá donde se fueran, ¿no? Entonces yo creo que eso marcó mi vida para siempre porque yo descubrí ahí pues muchísimas cosas, desde las diferentes situaciones sociales de las personas hasta las necesidades de la comunicación, hasta la necesidad de la cultura, hasta la generosidad de ofrecer aquello que sabes y que conoces para ayudar. Entonces, bueno, esa fue mi primera maestra. Ver a mi madre en sus ratos libres, que no sé de dónde los sacaba, para ayudar a aprender a leer y escribir a mujeres que lo necesitaban, me hizo que a mí también me impulsara a enseñar a niños que dejaban la escuela porque tenían que sustituir a sus padres que estaban de viaje trabajando fuera. Y ahí fue el inicio. Luego, ya en Cataluña, todo el tema de la alfabetización desde la adolescencia intervine también pues con colectivos como los gitanos, ¿no?, marginales, en alfabetizar a niños pues que normalmente no tenían acceso a la escuela. Eso era un impulso que me venía, pues me imagino, que de eso que te cuento y desde dentro. Yo no lo sé explicar, simplemente me llevaba. Era algo que nacía en mí y que yo necesitaba darle salida. Y ya casi enseguida, porque no tenía apenas 16 años, cuando en los barrios de Barcelona, que estaban también llenos de inmigrantes que veníamos de todos los lugares del país, pues ahí también las escuelas de adultos tuvieron un arraigo muy importante porque había gente también de todas partes, pero por supuesto de catalanes, gente que eran pues también líderes de movimientos ciudadanos pues democráticos, tratando de dignificar la vida a todos los niveles, que también se expandieron ahí. Entonces ahí ese es mi caldo de cultivo. Lo de mi pueblo que te he dicho antes, mi casa, mi familia, y luego el movimiento de barrios de Barcelona de los años 70 y los líderes de ese movimiento que luego pues impulsó todo lo que fue el cambio democrático, bueno, luego y durante muchos años antes de que yo incluso fuera ya nacida, ¿no? Y bueno, pues ese es mi origen, luego ya es mucho más largo de contar, pero ese es el caldo de cultivo inicial mío, sí. Gente que le motivaba la dignificación de la vida sin mucha ideología, como podía ser el caso de mi madre, y la dignidad de la cultura, y luego gente que realmente tenía además convicciones muy profundas sobre los derechos humanos, la dignificación de la vida, la cultura como herramienta y la lucha por las libertades. Ese fue mi caldo de cultivo inicial. Tú has estado constantemente fundando asociaciones, centros de salud y para la difusión cultural, en definitiva, iniciando procesos más que implantando proyectos. Yo siempre hablo de procesos más que de proyectos. Luego los dejas funcionando, sigues vinculada de alguna forma.
¿Cómo te rodeas de tantas personas? ¿Qué haces para encontrarlas y poner en marcha todos esos procesos? ¡Wow! Me encantan tus preguntas, Isabel, porque me llevan a momentos de mi historia muy hermosos, y a mí, yo soy también una gran conversadora, me encanta comunicar, pero a ver si soy capaz de resumírtelo. Bueno, primero es difícil la respuesta porque ayer le decía a una joven de apenas 28 años que venía a visitarnos, y le decía, bueno, es que hay veces que la vida, porque ella me hizo una pregunta semejante, mucho más simple, pero semejante. Y yo decía, bueno, yo es que me di cuenta en un momento de la vida, hace ya muchos años, que una cree que elige, ¿no? O por lo menos yo he pretendido elegir mi vida y sentirme libre para elegir, pero luego te das cuenta en la perspectiva de la vida que hay una parte que eliges, otra parte que eres llevada, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo he hecho yo para encontrarme, como tú dices, con esas diferentes personas? Pues que la vida te lleva, Isabel, también, a ti también te habrá llevado. Sí. Pues yo qué sé, nos encontramos tú y yo en Benarrabá, pues fíjate dónde estamos ahora, ¿no? Pues nos lleva, es decir, la vida me llevó, ya para empezar, has nombrado lo de la inmigración, me llevó a un lugar que era Cataluña, que por un lado era un desarraigo enorme, tremendo, que de eso habría mucho que hablar, pero por otro lado me ofreció muchas perspectivas y muchas posibilidades, como esas que te digo, de esos encuentros mágicos que luego marcaron mi vida para siempre y para bien. Entonces yo creo que si hay una llamada desde dentro, desde el corazón, y te dejas llevar por lo que llamamos intuición, no por el corazón, no por, no sé, cada uno como le quiere llamar, pues sencillamente entras en resonancia con gente que anda en la misma dirección, y ahí pues se hace como una canción común y un camino común, y resuenas en ello y se construye simplemente porque esa energía no es una energía que suma, es una energía que hace sinergia, ¿no? Que se multiplica. Entonces, pues yo he tenido la bendición en la vida de irme encontrando en diferentes momentos de mi vida. Has dicho bien, yo diría que han sido las dos cosas, han sido proyectos y han sido procesos. Y yo creo que la una sin la otra como que no funcionan. Entonces, han sido pues el primero gordo, era 16 años cuando yo empezaba, y fue un proyecto y un proceso maravilloso del que hay escritos libros incluso, y yo formé parte ya de esos pequeños laboratorios de utopía. Y luego pues más tarde a los 25 pues fue otro, y luego una vez que volví a Andalucía, bueno, otros dos, cuando volví a Andalucía pues el que iniciamos mi marido y yo, y ahora es otro. Es decir, en las diferentes etapas, bueno, hay una cosa también que quiero nombrar, hay una cosa maravillosa en la actual, que es la fundación, en la que la vida me está siendo tan generosa, que es como que en este tejido que tú has nombrado hay hilos que vienen desde ese inicio de la vida que he nombrado, ¿no? O sea, prácticamente pues desde los 18 años hay personas en este momento en el tejido de Fundación Marta que forman parte de mi vida desde entonces, y otros pues desde los 20 y tantos, y otros de los 30 y tantos, y otros de los 40 y tantos. Entonces, que además en este momento, aparte de haber encontrado esos cómplices, ¿no?, del camino que hemos ido construyendo, procesos y proyectos a lo largo de la vida y a lo ancho, ¿no?, ahora estén algunos o algunas y muchos de ellas juntos en este momento, que muchos no se conocían entre sí, obviamente, porque forman parte de lugares diferentes y de épocas diferentes de mi vida, ¿no? Pues eso sí que es un entretejido, eso sí que siento que son hilos que estoy entretejiendo y que se están entretejiendo, como en mi segundo libro, Llamé hilando fino. Y eso es una gloria, porque te parece increíble, ¿no?, que amigos que han estado contigo o cómplices que han estado compartiendo proyectos y procesos, pues se encuentren y estemos construyendo ahora algo juntos desde diferentes lugares del país y de fuera. Pues eso es como un privilegio ya que me sobrepasa la imaginación. Así que no te sé explicar cómo es, sencillamente yo lo puedo explicar desde el proceso mío, es que me dejo llevar por la intuición en un momento dado, a pesar de que aparezco como muy racional. Sin embargo, las cosas importantes de mi vida siempre han sido la intuición las que las ha dirigido, y ahí en esa búsqueda pues me encuentro con los cómplices, y las cómplices las reconozco, nos reconocemos,
y bueno, pues algunos pues se quitan de en medio, se van o nos vamos, y otros pues continuamos adelante y así Fíjate, es hablas de la intuición. Para mí es uno de los sentidos de los que no se habla, porque no solamente tenemos el de la vista, el del tacto, el del gusto. Yo siempre pienso que también tenemos otros sentidos, algunas personas más desarrollados, la intuición, la premonición, o sea, una serie de sentidos de los que no se suele hablar y que deberíamos incidir en ellos. Bueno, tú has hablado de la etapa en la que regresas a Andalucía, te vas a Arcos de la Frontera, un lugar precioso en la provincia de Cádiz, y creas el equipo Artemisa. Entre otras cosas, aparte de seguir atendiendo directamente a las mujeres, a las familias, pero también te empeñas en que hay que formar a profesionales de la salud a profesionales de la salud y a profesionales en salud, porque en salud intervenimos muchísimas profesionales, ¿no? Efectivamente. En salud y mujeres, bueno, que más tarde ya sabes que llama perspectiva de género. Y estás constantemente haciendo formación, estás constantemente escribiendo, vuelvo y repito, desarrollando programas también con entidades públicas como el Ayuntamiento de Jerez. ¿Llevas ya cuántos años en Arcos con el Grupo Artemisa? Pues desde el 92, que aterrizamos mi marido y yo en julio del 92, justo en la Expo. En la Expo. En la feria, como decía. Salía la Barcelona del 92 olímpica, nosotros salíamos corriendo y nos veníamos a Arcos. Y desde el 92, pues hace ya 33 años, ¿no? Aterrizamos aquí y sí, tal como dices, no empecé Artemisa nada más llegar. En realidad, primero me tomé mi año sabático porque quería ser mamá y tenía muy claro que necesitaba hacer eso porque yo soy niña trabajadora y mi marido también. Él empezó su vida laboral a los 11, yo a los 14, y ya con 35 años ya llevábamos un rato por ahí fondeando y nos tomamos un primer año sabático para situarnos primero y para crear nido, que así vino Marta. Y bueno, pues al poco tiempo casi de estar aquí, de esos hilos entretejidos, ¿ves? Que me has preguntado, pues no sabes cómo llegan, pues eso también me fue llevado. Yo llego aquí, como digo yo, debajo de un chaparro, porque estoy en mitad del campo. En Barcelona estaba en la Gran Vía. Esto de Gran Vía no tiene nada, es un camino de tierra donde tengo Centro Artemisa. Y hasta aquí habían llegado las voces, no sé ni cómo ni por qué, de mi asistencia a los partos a domicilio. Te hablo de Arcos de los años 90, o sea, fíjate. Y bueno, pues me empiezan a llegar las primeras demandas de partos domiciliarios y vienen a buscarme a mi casa. O sea, yo no tenía ni despacho montado, no tenía nada. Nos poníamos debajo de la palmera, me decían ellas, no importa, me preparas debajo de la palmera, que tengo una palmera muy bonita. Y ahí me preparas y luego el parto es en mi casa, y así me iban convenciendo. Y luego, de una manera también muy mágica, pues eso me lleva hasta el Ayuntamiento de Jerez. Digo, me lleva porque en realidad a mí me llaman desde el Ayuntamiento, yo no busco trabajo, el trabajo a mí me llega desde que llego al sur, ¿no? Es una cosa increíble eso. Yo en Cataluña me lo tuve que currar a brazo partido y sin embargo yo llego a Arcos de la Frontera, a Cádiz, la provincia con más paro de España, y a mí me llega el trabajo desde todos los lados. Entonces pues me llaman de Jerez de la Frontera y me plantean desde el Ayuntamiento, del Centro de Promoción de la Salud, que trate de diseñar el primer programa de salud y mujer. En ese momento llamábamos, no se hablaba de género en ese momento, hablo del 93-94. Entonces, pues bueno, pues diseño el programa de mujer y salud ahí y bueno, pues ahí estuve pues 8 años, ¿no? Tuvimos 8 años con el equipo, que fue un poco la aventura que cuento en mi primer libro, de Mujeres y Salud desde el Sur. Y bueno, pues ahí pues era una gloria, porque para mí poder ofrecer lo que yo había ofrecido de alguna manera en Cataluña, pero con dinero público, en Cataluña había sido un poco subvencionado, pero la mayor parte había sido de cooperativa y eso que nosotros habíamos montado, autogestionaria, pues aquí era con dinero público, era desde un ayuntamiento que además en ese momento apostaba muy entusiásticamente por el proyecto.
Y claro, pues era acceder a cientos de mujeres, a cientos y cientos de mujeres de las asociaciones de la época. También empecé en Jerez, me acuerdo muy bien, el primer programa que hice de Mujeres Salud se hizo en una escuela de adultos. No teníamos local, no teníamos nada, no teníamos... yo tuve que comprar con mi propio dinero, porque tú sabes cómo funcionan las instituciones. Sí. Tenía que esperarme no sé cuántos meses para que me autorizaran a pagar 15.000 pesetas de la época que me costaban las mantas y las colchonetas que yo necesitaba para eso. Me suena. Me suena sacarla. Pues entonces no sería tarjeta, pero... con mi dinero personal y nos tirábamos en el suelo de la propia escuela con las mantas y las colchonetas, y ahí empecé el primer programa. Fíjate. Luego pasaron muchísimas cosas que ya salen por otros lugares de mi biografía. Y sí, luego lo extendí a las profesionales también. Hubo varias formaciones de profesionales, no solo de Jerez, de la provincia, de Andalucía, de España. Durante 6 años hicimos jornadas de mujer y salud para toda España. Esto por eso digo. Convocaban a cientos de profesionales. En Jerez es que han salido un montón de cosas y a mí me llama la atención, porque yo, por ejemplo, cuando conocí a José Ángel Lozoya, también salió del programa de allí de Hombres por la Igualdad de Jerez, ¿no? Pero mira, bueno, ya que me das la oportunidad, perdóname, Isabel, que te interrumpa, pero eso lo quiero decir, pero por reivindicación de las mujeres, o sea... Sí. Yo tengo la explicación de cómo llega José Ángel a... Ajá. A cuéntamelo. Y género. Claro, porque yo había creado el programa de Mujeres Salud, que ya luego se llamó de género. En esas jornadas de las que te hablaba, invitábamos a profesionales de todo el país, entre ellos a su colectivo, a Speculum, porque yo estaba conectada con ellos desde muchos años atrás. ¿Tú sabes que me formaron? ¿Sabes que me formaron a mí del colectivo Speculum como educadora? Pues sí, no me sorprende nada, porque claro, estaba en la época. Además, alguien que había estado con ellos también vino a Barcelona a vivir y estuvo trabajando conmigo. Yo le atendí los partos, etcétera, etcétera. Total, que yo invito también a José Ángel en una de las jornadas a que intervenga en las jornadas, es como hombre, ¿no? De Hombres por la Igualdad. Y yo propongo, porque había un momento dado en que las mujeres de los colectivos que trabajaban conmigo y con nosotras, pues decían, no, si nosotros estamos muy contentas del trabajo que estamos haciendo, pero es que lo que necesitamos es que nuestros hombres también se enteren. Lo hagan. A ver cómo lo hacemos esto, porque el tema no está en nosotras solo, el tema está en ellos. Bueno, entonces yo fui la que propuse, a demanda de las mujeres, fui la que propuse a José Ángel, o sea, al ayuntamiento, que contrataran a José Ángel. Bueno, yo en realidad tenía 2 candidatos, que yo hubiera preferido que hubiera sido el doctor Eneko Landaburu, que ya en ese momento llevaba muchísimos años trabajando por la autonomía y la autogestión de la salud, y hubiera propuesto a Eneko o a José Ángel. Finalmente, bueno, se decidieron por José Ángel por diferentes razones, pero así fue como nació Hombres por la Igualdad. Fíjate. Fue a causa y por demanda de las mujeres. Uy. Al final nos encontramos. No voy a tocar hoy. No, hoy no toca eso. Bueno, ya cuando nos veamos. Pues María, si te parece, yo sugiero hacer una pausa para escuchar y conmovernos con un tema musical de nuestra querida Mercedes Sosa, que no es solo una canción, es un manifiesto emocional. Es un manifiesto, sí. Disfrazado de canto suave y que ella convirtió en algo más grande que una melodía, volviéndola un recordatorio terco de que incluso en medio del caos, pues siempre queda algo que nos sostiene. Me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida
que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La voz de La Negra no agradece desde la ingenuidad, sino desde la experiencia de quien ha visto la sombra y aún así elige celebrar la luz. María, ¿sabes que me conmoví con la historia de la Fundación Marta, que no es otra historia que la de tu propia hija y de su utopía? Porque, bueno, yo también perdí hace poquitos meses a mi querida hermana pequeña de mi alma, Gorane. Yo no sé qué te sugiere a ti esta canción, pero cuando yo estaba preparando nuestro clandestino de hoy, pensé que, es que me estoy emocionando, que Mercedes Sosa me estaba invitando a reconciliarme con el propio camino, con todas las curvas y las grietas, y a reconocer que vivir, de verdad vivir, es ya un acto de belleza y resistencia. ¿Por qué me sugeriste esta canción de Mercedes Sosa? Bueno, pues a mí también me emociona escucharte y escucharla, y sobre todo cuando me evoca lo que me evoca. Yo no puedo menos que estar agradecida a la vida, a pesar de que no me lo ha puesto fácil en muchos momentos, como suele ser común entre los mortales, pero yo entiendo que la vida, entre otras muchas cosas, es un tejido de oportunidades constante y un tejido de regalos constante también, a veces disfrazados de mucho dolor, a veces convertimos el dolor en sufrimiento cuando nos apegamos demasiado a él, cuando no estamos dispuestos a dejarlo atravesarnos y a que forme parte simplemente de la materia prima que somos. Y sin embargo, pues la vida constantemente nos está ofreciendo posibilidades y oportunidades, pues de degustar todos los sabores, ¿no? Y no hay más que escuchar pues el poema de Violeta Parra, que tan desgarradora fue su vida, ¿no? Fue la autora, y la propia voz de Mercedes Sosa, pues para conectarte con esa fuerza profunda que es la vida y que nos ofrece, pues eso, nuestro caminar, nuestra risa, nuestro llanto, nuestros amores, nuestras desdichas, nuestros desgarros. Y a pesar de haber perdido a nuestra hija para lo que es este mundo, ¿no? De no tenerla cerca, pero el haberla compartido desde su nacimiento hasta su partida, 28 años de su existencia, de la nuestra, pues no deja de ser un agradecimiento. ¿Nos podemos quedar en el desgarro de la pérdida? Sí, pero yo elijo siempre la oportunidad, porque incluso la pérdida también yo estoy tratando, y eso no es ningún mérito, ¿no? Yo creo que son los programas de supervivencia y de vivencia de cada uno el que hace que los pongamos en marcha de un modo u otro, pero yo estoy tratando también de pillar la oportunidad de su despedida y de su marcha precoz, pues es lo que tú has nombrado, ¿no? Transformarlo en el dolor, transformarlo en amor, transformarlo en acción, transformarlo en la inspiración que ella me dio y me da desde su propio nacimiento y su propio abandono al nacer, porque era una hija adoptada después de haber sido abandonada, hasta la propia transformación que ella hizo a lo largo de su vida y sus propios sueños expresados antes de partir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el material de la vida está hecho de muchos sabores, de muchos colores y de muchos hilos, y nosotros elegimos un poco cuál es la receta que vamos a emplear, ¿no? Si hacemos un puchero rico y nutritivo, o lo dejamos pues como algo que nos puede intoxicar, ¿no? Llegar incluso a intoxicar, y algo que puede amargarnos, ¿no? Algo ácido. Entonces, bueno, pues es lo que te puedo decir de esta canción, que ha acompañado pues todos los momentos. Mira, ahora me acabo de acordar de que el ritual que hicimos, que no fue exactamente un bautizo, pero era un ritual de protección a ella cuando nació, con los amigos, pues fue la canción también que elegimos. Ahora me he acordado mientras hablo contigo. Fue la canción que elegimos para cantarle, ¿no? Así
que bueno, pues es que es una canción lo mismo que la de La Bordeta de la Libertad, que han estado en la banda sonora de nuestra vida siempre. Y así empieza a germinar la Fundación Marta Tejiendo Futuro, porque quiero que nos cuentes en qué consiste este proyecto. Sé que es un proyecto a muy largo plazo que va dando pequeños pasos. Bueno, sobre todo gracias a la convicción tuya y a que te has empeñado en que el sueño de tu hija Marta no se pierda. Y también porque, como has dicho antes, que estás acompañada de un montón de personas que tenéis un punto en común. O que tenemos, vamos a decirlo ya así. Sí, porque tú ya formas parte también. Crear una sociedad mejor. Fundación Marta Tejiendo Futuro. A ver. Lleva muy poco tiempo funcionando, o sea, constituida como tal. Constituida legalmente en abril de este año. La existencia física de la finca donde va a sentarse el proyecto, porque se tiene que hacer desde cero, o sea que lo que tenemos ahora mismo es la tierra y los árboles, gracias a Dios, pues eso desde julio, o sea, muy poquito, hace 6 meses apenas. Así que llevamos prácticamente pues esos 6-7 meses de andadura, no llega ni un embarazo, como digo yo, estamos todavía en estado embrionario y por lo tanto pues es muy humilde todavía todo lo que se ha hecho, pero bueno, para mí ha sido un milagro poder, en los tiempos que corren y siendo de familia trabajadora y sin ser ninguno de nosotros para nada pudiente ni rico, ni capitalista. Pues, exacto, haber conseguido un lugar, ¿no?, con 12 hectáreas, lleno de bosque maravilloso, mediterráneo, aquí mismo en Arcos de la Frontera, con unos panoramas fantásticos como es toda Cádiz. Y ese es nuestro patrimonio ahora mismo, la finca y las 37 personas que conforman este colectivo en este momento, cofundadores y cofundadoras, y que estamos construyendo, en este momento se está construyendo el tejido de lo que serían los equipos. Hay 7 equipos diseñados, en la web se puede mirar algo de todo esto, y que espero que la nombres antes de acabar. Y entonces, bueno, pues, ¿qué te puedo contar más? Pues que está todo en la web, la gente que le interese, por favor, que la mire despacito, porque son 13 páginas de descripción, pero en la web se hace así como muy ligerito. Y cuál es el sueño, digamos. Este fin de semana, que supongo que lo has visto, ha salido una entrevista en los 3 diarios de la provincia de Cádiz, Diario de Jerez, Informaciones de Jerez y Europa Sur. Unas muy buenas entrevistas, con muy buen contenido. Muy buena entrevista, sí. Fran ha hecho un gran trabajo. Y el título que le ha puesto a la entrevista, lo nombro por eso, es Del sueño al diseño, ¿no? Y efectivamente esto parte de un sueño de Marta, también mío, porque efectivamente el suyo eran algunos de los proyectos que están diseñados ya, o se están diseñando, y los míos eran otros, y entonces pues yo, aprovechando una ocasión, he tratado de darle forma. En realidad es también una manera como de, no sabría decirte, como de cosechar, por decirlo así, gran parte de los sueños vividos y proyectos realizados y dar un paso más adelante y convertirlos pues en proyectos y en procesos, ¿no? Entonces, bueno, en este lugar físico la idea sería ir construyendo proyectos que van pues desde el primero, que es o el que visualizamos como el primero, que se llama Madriguera, la Madriguera, que sería pues el sueño que tiene que ver con Marta, tienen que ver 2, Madriguera y Euskadiz. Entonces, Madriguera es una casa de acogida o hogares, porque no queremos que sean como residencias, queremos que sean como forma de cabañas, de casitas independientes con servicios comunes, etcétera. Entonces está Madriguera, que sería para acoger a mamás en tránsito de maternidad, o sea, o en embarazo o en crianza, pero que están en estado de vulnerabilidad pues porque están solas, no tienen pareja, no hay familia o la familia no apoya, y pues para que atraviesen ese tránsito tan esencial para las criaturas, que no permita pues que las criaturas tengan que ser abandonadas y las madres desgarradas, y que además permita que ellas se puedan sostener entre ellas y con el colectivo
hasta alcanzar pues los medios básicos para poder luego volar en solitario, o no en solitario, más bien en red, pero por lo menos que ya puedan dignificar la vida con seguridad, ¿no? Ese sería el primero. Luego está Júbilo, que es la última etapa de la vida, que sería para acoger a gente en la vulnerabilidad de los 60 en adelante y que quieran pues compartir la vida de esa última etapa vital, ¿no? Y que la quieran compartir de manera comunitaria. No es una residencia, no es un hogar de ancianos, es un lugar de comunidad, además de comunidad intergeneracional. O sea, pretendemos que haya también gente joven haciendo otros proyectos y que todo el mundo pueda apoyarse entre las diferentes generaciones, los diferentes sexos, los diferentes niveles de formación y académica y cultural y de todo. Entonces, pues eso sería Júbilo, que acogería a otras 20 de madrigueras, serían como unas 10 mamás, con sus bebés, claro. Júbilo serían unas 20 o 25 personas mayores. Y luego estaría Euskadis, que Euskadis es porque Marta se formó como chef en Euskadi y nació y vivió y creció en Cádiz y murió en Cádiz. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió, me vino la inspiración del nombre del restaurante, casa de comidas, escuela de alimentación, bueno, de restauración saludable, pues Euskadis. Así que Euskadi sería eso, un proyecto que Marta soñó, pues porque sufrió lo que es la nueva esclavitud de la restauración, ¿no? Y ella pues era un ser muy especial e imaginaba pues un lugar que se llame restaurante, pero que sea más como una casa donde la gente se pueda nutrir de una manera no solo agradable, sino también saludable, con muy buenos productos, con un ambiente acogedor, familiar, dulce, armónico, estéticamente incluso. O sea, ella tenía una idea muy clara y la dejó incluso escrita. Entonces esto sería también una escuela para nuevos jóvenes que quieran incorporarse a esta otra manera de entender la restauración. Estos serían los 3 primeros proyectos, que estarían en torno a una casa, digamos que sería la casa madre, Almazuela, donde estarían todos los servicios comunes, cocina, lavadero, biblioteca, comedores, etcétera, etcétera. Y luego hay otros 7 proyectos más, que no me voy a entretener porque se nos acaba el tiempo seguro, sí. Que están descritos en el proyecto, y en el que también pues están pues artesanos, o sea, escuela de artesanos, recuperar oficios, antiguos oficios, jóvenes, formación, escuela de salud, en fin, hay un montón de proyectos que están proyectados pues para, bueno, total, 40 50 años por delante que nos quedan. Eso no es nada. Distraernos nuestra jubilación ya. Eso no es nada, eso no es nada. Pero claro, todo esto cuesta un montón de dinero. Bueno, por lo menos el espacio, el terreno ya está, que eso es importantísimo. Se ha hecho una campaña de crowdfunding que tengo entendido que ha tenido muy buena aceptación, que a pesar del poquito tiempo que de los pocos meses que se llevan. Imagino que constantemente hay que estar organizando actividades, acciones y demás para recaudar fondos y poder desarrollar todos estos proyectos que irán pasito a pasito, ¿no? Pues sí, así es, Isabel. O sea, no sé cómo, aunque hace solo 6 meses que existimos así en este mundo con este nombre, pero no sé de dónde hemos sacado la energía, yo creo que de todo el amor que nos mueve a todos. Y hemos hecho muchísimas cosas ya, muchas de ellas no visibles, evidentemente, para entretejer un tejido de estos o para hacer la siembra. Para nosotros nos gusta hablar, yo vengo de los campesinos y hablamos mucho de siembra porque se parecen mucho a los proyectos que yo hago, ¿no? Hay que sembrar muchísimo tiempo en silencio para en algún momento ver la plantita o ver el árbol o ver los frutos, ¿no? Y cosechar. Entonces esto está siendo evidentemente que muy humilde, muy lento, muy difícil. Necesitamos nada más que 2 millones de euros. Eso no es nada. Para llevar adelante. Eso no es nada para la cantidad de dinero que escuchamos hablar en televisión que se pierden por aquí. Sí, fíjate, o sea, eso es calderilla para lo que se está dilapidando en cosas absurdas. Pero bueno, para nosotros es una enormidad. El crowdfunding efectivamente está siendo un gran éxito, no porque haya sido fácil, sino porque ya es un milagro
¿no? Llegar a conseguir 38.000 euros en el plazo de 30 Bueno, días, 40 días. todavía la campaña de crowdfunding está Todavía abierta. está activa, sí. Está Quiero activa. aprovechar ya que me das la ocasión Claro. de que está activa hasta el día 28, hasta el Día de los Inocentes, y por favor necesitamos cuanto más mejor. Nada más que hay que entrar en la web, marta-tf.es, y ahí está la posibilidad de engancharse al crowdfunding. Y de 10 euros a 3.000, 5.000, 100.000, por favor, cualquier cosa nos va a ayudar porque todo sumará. Y es maravilloso ver, pues como, pues mira, hablando antes de mi actividad en Barcelona, como gente que me ha escrito ahora, ¿no? Que sus hijos ya hace 37, 38, 40 años que nacieron conmigo, pues ha puesto dinero en este crowdfunding, ¿no? Entonces eso es una gloria, porque dices, es que realmente el tejido es inmenso, abarca toda nuestra vida y está activo y está vivo. Entonces, pues necesitamos no solo este crowdfunding, que es calderilla para lo que vamos a necesitar, pero bueno, no deja de ser solo dinero, o sea, eso también lo quiero comunicar. Estamos viviendo una experiencia muy hermosa porque, como eso que acabo de nombrar ahora, no solo llega el dinero, llega la energía que cada persona pone en el ratito que emplea en introducirse en la plataforma Goteo y en introducir los datos, el dinero, la intención, que eso es una energía muy poderosa, que se mueve y que nos mueve. Y bueno, y este no es más que el primer paso de recaudación de fondos. Ahora, la semana que viene, el 17, estaba previsto ahí mismo en Ronda un acto que hacen también dos personas que forman parte de la fundación y al mismo tiempo de uno de los colectivos que surgieron de mi trabajo, Sembradoras de Salud, que es un acto de salud, se llama así, del cuerpo a la conciencia, con la intención pues de ofrecer un taller que permita que la gente pues tenga mejor salud, acceda a la salud simplemente, y al mismo tiempo poder presentar la fundación. Claro. Entonces pues vamos haciendo así pequeñas cositas que vamos a ir ampliando con los ancianos, con la gente mayor, con las mamás, con los jóvenes, en fin, con lo mismo que he hecho toda mi vida en realidad, pero ahora acompañada pues por todas estas maravillosas personas y muchas otras que están colaborando, como tú, o como Paqui, que el otro día, Paqui Maripaz, que el otro día también me hacía entrevista desde Ronda. Y bueno, pues vamos a ir haciendo lo que podamos en los próximos... de aquí a que me muera, no tengo otro objetivo vital, aparte de cuidar de mi familia y de mi nieto, que yo siempre digo que he tenido 2 nietos a la vez este verano. Fíjate. La nieta de mi hija Marta, que es la fundación, y el nieto de mi hija Ana, que es mi José. Y aparte de cuidar de estos 2 nietos... Uy, María. Bueno, pues se ha cortado, pero bueno... mientras te llama, por lo menos para despedirme, yo quería decirte que, bueno, lamento decirte más bien que nuestro tiempo en clandestino de hoy ha llegado a su fin, que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotras hoy, aunque espero que sean más veces las que podamos disfrutar de tu sabiduría. Gracias por compartir no solo tu experiencia, sino también esa pasión tan contagiosa por todo lo que haces y por esa fundación que se ganó mi corazón y mis ganas de contribuir con ella cuando te escuché en la presentación. Así que cuando escuches el programa oirás y sentirás este abrazo enorme hasta pronto y que sigamos pariendo corazones, ya sea en la selva o en un pueblo andaluz. Un abrazo inmenso y muchísimas gracias de nuevo porque estábamos ya terminando. Desesperado, y escucho entonces la tierra llora. Y hasta aquí nuestro clandestino de hoy. Como de costumbre les vuelvo a decir, aunque sea con otras palabras, que la radio es una excelente herramienta que nos permite seguir aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender, ni de ampliar horizontes, ni adquirir conocimientos cuando escuchamos voces como la que nos ha acompañado hoy. Solo me queda volverles a citar en nuestro próximo programa para que podamos seguir clandestineando. Ya saben, entren en la página web marta-medio T de Toledo, F de Francia.es, así que háganme caso y pórtense mal, especialmente mal. Cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol
y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Clandestino. Con Isabel Galeote. Radio Campillos. Onda Local de Andalucía.